Y como les decía, vayamos a la Biblia y consultemos con la Biblia qué debemos de nosotros pensar, decir y hacer para que se pueda decir en nosotros mismos: amamos a nuestro Padre Celestial Jehová, Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro, a través del Espíritu Santo, en la santa palabra de Dios descrita en la Biblia. Damas y caballeros, les recuerdo que el nombre de este sermón dominical en esta mañana es ¿Quién es el que me ama? Abran sus Biblias y por favor permítame saludar a pueblos y naciones enteras y a la membresía de esta iglesia con un saludo de muchas bendiciones y de mucha paz desde Colombia, departamento de Risaralda, Ciudad Pereira. Escrito está en Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama a mí?, nos pregunta nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta o el requisito que nuestro Señor Jesucristo, de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, a través del Espíritu Santo, nos dice: el que me ama a mí es aquel que obedece los mandamientos. Y nos hace una claridad: y al que me ama, mi Padre. Óigame bien, y al que me ama, ¿quién dice esto? Nuestro amado Señor Jesucristo. Dice: y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Correcto? Entonces, como podemos ver, analizar y escuchar la santa palabra de Dios, nos dice la santa palabra de Dios que hay un requisito muy importante el cual debemos de cumplir, y es que debemos de cumplir los 10 mandamientos. Hay muchas personas que a lo largo de mi carrera como pastor, como estudiante de la Biblia, me dicen a mí: pastor, pero ¿y es que quién cumple los 10 mandamientos? Y yo le digo: perdón, sí, pastor, que ¿quién es el que cumple los 10 mandamientos? Y le recuerdo a ustedes, damas y caballeros que me escuchan, es que aquí no es quién cumple los 10 mandamientos para yo cumplirlos. Aquí el punto específico es que yo, y solamente yo, y nada más que yo, debo de preocuparme por mi salvación, y debo de preocuparme por cumplir yo los 10 mandamientos. ¿Por qué le digo esto? Porque el día que nosotros vayamos a ser juzgados, a mí como pastor, a mí como mensajero, a mí como lustrabotas, a mí como el carnicero que soy, el que vende carnes, a mí no importa ni el color, ni la raza, ni la nacionalidad, ni nada, a mí me llaman al frente a juzgarme a mí solo. Ahí no llaman ni a mi mamá, ni a mi papá, ni porque el pastor ni que porque yo soy hijo del presidente, ahí que porque yo soy presidente de la república de cualquier nación pequeña, grande, ahí no me van a llamar a mí con los escoltas, no. Es cuando yo me presento ante el tribunal de Cristo como cristiano, o cuando una persona es sacada del infierno para rendir cuentas ante el gran trono blanco, allá no lo llaman a uno con toda la membresía de la iglesia. A mí no me van a llamar con toda la membresía de la iglesia, allá a mí no me van a llamar con nadie, es solito, suponiendo que me dirán:
así, pero es así. Suponiendo que me dirán, Wilson, al frente. Y yo paso callado. Suponiendo que me dirán así, pero allá la sola presencia de nuestro Señor Jesucristo, o en el juicio del gran trono blanco, que no es para nosotros, los cristianos en obediencia, ese juicio es terrible. Allá hay una cantidad de seres humanos, de almas, que son sacadas del infierno para estar allá en un tumulto, y están en ese tumulto y cada uno pasa al frente, y allá no hay ningún cuento ni nada de que usted se va a defender, porque no tiene cómo, porque cuando usted es sacado del infierno es juzgado, y es para qué, para hacerle ver que nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, estuvo aguardando que a usted le pareciera bien cumplir los 10 mandamientos. Usted nunca los cumplió, y si los cumplió, dejó de cumplirlos, y si dejó de cumplirlos, tuvo la oportunidad de humillarse, arrepentirse, confesar sus pecados ante nuestro Señor Jesucristo y hacer la declaración de fe, y nunca lo hizo tampoco, y se le rogó, haga la declaración de fe, nazca de nuevo en la presencia de Cristo Jesús. Y usted llegó y dijo, usted llegó y pensó, yo creo que eso no es necesario, eso no va para mí, espérate un momentico, yo lo pienso, o pastor, a mí no me diga nada de eso, yo creo en Dios y no más, a mí con eso me basta. Para esas personas arrogantes, soberbias, impetuosas ante la presencia de la palabra de Dios, es el gran juicio del trono blanco. Para nosotros los cristianos es el juicio a nosotros en el tribunal de Cristo. A nosotros nos va mejor, porque nosotros fuimos pecadores, tratamos de arrepentirnos, nos arrepentimos, pecamos, nos confesamos, nacimos de nuevo y estamos en la presencia de Cristo Jesús. Y si mañana peco, mañana me confieso inmediatamente, pero sigo en la presencia de Dios, y por esa forma de pecar y de pecar continuamente y confesándome, por eso es que yo voy a ser juzgado, pero no para condenación, no es para condenación. La salvación nosotros no la perdemos, ya, pero vamos a ser juzgados para que nuestras obras, mientras estuvimos en este cuerpo, sean reveladas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y de allí Él verá qué recompensas me va a dar a mí por las obras que yo hice espiritualmente y luego materiales. No se le olvide que la fe sin obras está muerta. Bueno, continuemos con el punto de quién es el que me ama a mí. Entonces, si usted es de las personas que no cumple los 10 mandamientos, usted no ama a Dios. Santiago 2:19, le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en Dios? Créanme sinceramente que siento la respuesta. Todo mundo respondemos, yo sí creo en Dios. Veamos la diferencia entre qué y quién. En Santiago 2:19 nos dice el versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Los demonios creen y tiemblan. Pastor, me preguntará alguien a mí, ¿qué quiere decir eso de Santiago 2:19? Es la cita bíblica que está en la Biblia, desde luego. Y el versículo 19 nos dice, ¿tú crees en que hay un solo Dios? Magnífico, eso está muy bien. Tú crees, yo creo, todos creemos que hay un solo Dios. Pero permítame recortar, también los demonios lo creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia en que yo como ser humano crea en Dios y sea magnífico? ¿Y cuál es la diferencia en que los demonios creen en Dios y también es magnífico? La diferencia es que yo o cualquier persona que pecamos y no tenemos temor de Dios, no temblamos ante Dios. Nosotros pecamos, digo nosotros, yo no, gracias a Dios, y si lo hago inmediatamente voy y me confieso, porque no quiere decir que yo como pastor no peque, pero evito pecar al máximo porque yo sé las consecuencias de ese pecado tan grande que es
cometer algo, hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Bien, una persona que está viviendo en unión libre, como si nada, va y le dice a la muchacha, vámonos a vivir juntos, van y viven juntos, tienen hijos, tienen hijas, otros no los tienen, otros sí, otros no, etcétera, etcétera. Y este hombre y esta dama se van a vivir juntos, consiguen su vivienda, consiguen su trabajo y no pasa nada y no sienten vergüenza porque estar viviendo sin la bendición de Dios es tener una vergüenza, debemos de sentir vergüenza y eso no pasa nada, no sienten vergüenza y aún se les dice, cásense y no se casan. En la Biblia dice que debemos de casarnos y a ellos no les para bolas, a ellos ese cuento no es con ellos. Ha llegado el atrevimiento de las personas en algunos momentos a lo largo de mi carrera como estudiante de la palabra de Dios en la Biblia, y digo mi carrera porque esto es como una carrera, esta es una profesión, pero no humana sino espiritual, y he tenido la oportunidad, yo tuve una vez la oportunidad, estaba yo en Cali, traigo a la presente este recuerdo, tuve la oportunidad por una sola vez en la vida, por X motivo, desde luego muy sano, conocer a una persona, a un señor y a una señora, y yo le hablábamos allí, allá, bueno, esto, lo más allá, y le dije, perdón, tú eres casado con, yo te veo muy contento, muy feliz con tu esposa, veo que se entienden muy bien, ¿cuánto llevan de casados? Y me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Nosotros vivimos de maravilla, somos felices. Y yo le pregunté esto, por segunda vez, yo no te estoy preguntando si eres o no eres feliz. La pregunta del $1.000.000, ¿hace cuánto te casaste con tu esposa? Y él ya veía para dónde iba mi comentario y me dijo, pastor, llevo 25 años viviendo con esta mujer y vivo feliz, no me cambio por nadie. Y le dije, de manera que tú no eres casado. No, pastor. Y le dije, bueno, tú sabes las consecuencias de no ser casado. Y me dijo, no, por ahí dicen que uno se va para el infierno, pero yo a eso no le creo, yo a ese cuento no le creo, yo vivo muy bien así, Dios es amor y Dios nos entiende. ¿Qué ha dicho este hombre? Yo guardé silencio por un momento y le dije, ¿me permite hacerle un comentario? Pastor, si usted me va a decir a mí que nos casemos, perdóneme con mucho respeto, porque yo lo respeto a usted como pastor, pero nosotros no nos casamos, nosotros nos vamos así hasta que la muerte nos separe. Deme un minutico nada más, le dije, pero usted sabe cuáles son las consecuencias. Mire, pastor, vuelvo y le repito, ya se enojó. Todo el mundo dice que yo me voy para el infierno. Mi familia me dice que yo me voy para el infierno. Pero yo conozco a Dios, yo sé que Dios es amor y Dios va a tener en cuenta esta relación con nosotros, pero lo que este señor no sabía es lo que yo le voy a leer a ustedes. Vayámonos al libro de Romanos, por favor acompáñenme al libro de Romanos 2, versículo 2, 10 al 12. En el versículo 10 del capítulo 2 nos dice, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Ahí vamos muy bien. Los judíos primeramente y también los gentiles somos todo el mundo, especialmente la iglesia cristiana. Versículo 11. Nótese que en el versículo 10 nos dice, nos coloca en una posición muy importante, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Pero en el versículo 11 nos aclara qué es eso de los que hacemos el bien. Versículo 11, porque Dios
porque con Dios no hay favoritismos. Síganme con harto cuidado. Versículo 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley, perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Dios no tiene favoritismo con nadie, ni con el pastor, ni con el presidente de la república de ninguna nación grande o pequeña, si es judío, si es gentil, si es del mundo, si es cristiano, si es católico. Dios es así, tan es así, y tanto nos amó a usted, a mí, y nos sigue amando, que dio a su único hijo en sacrificio, y todo el mundo conocemos la historia. Y mire cómo lo volvió la humanidad de ese entonces, y hoy nosotros lo estamos volviendo peor, porque lo seguimos haciendo sufrir, viviendo en fornicación, en adulterio, en mentira, en engaño, en traición, en estafa, en todo. Nosotros quizás somos peores que las personas que tuvieron la culpa directa al haberlo crucificado, porque ellos tenían duda de quién era nuestro Señor Jesucristo en ese entonces. Nosotros hoy no nos queda la menor duda, porque claro y escrito está en Juan 14:6, dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hoy en día no tenemos el pretexto y tenemos la oportunidad que de pronto esta gente en el pasado, no la estoy justificando, los que crucificaron a Cristo Jesús no conocían tanto y tan perfectamente como conocemos hoy la palabra de Dios. Hoy sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y que a Él es el que debemos de amar. Y si amamos a nuestro Señor Jesucristo, de tal forma amamos al Padre. Y si amamos a nuestro Señor Jesucristo y amamos al Padre, ellos harán una morada en nosotros. Observen y escúchenme con alto cuidado. Entonces, ¿qué tenemos? Terminando el argumento de este personaje en Cali que me dijo que llevaba 25 años viviendo feliz y que él, hasta que la muerte lo separara, está cometiendo o estaba cometiendo, hace por ahí unos 15 años, no sé de ya, este personaje estaba totalmente equivocado. La arrogancia, la soberbia, la insolencia ante la presencia de Dios, pensando como hoy en día piensan muchos: pastor, déjeme así, que yo con mi religión me muero. Pastor, no me hable de la palabra de Dios, que yo sé cómo me dirijo a Dios. Déjeme a mí, que yo sé cómo me entiendo con Él. Pastor, no me hable de Dios, que yo sé en la intimidad de mi ser cómo me puedo dirigir a Dios. No, pastor, no me venga a enseñar a mí cómo debo de orar, que yo sé cómo me comunico con Dios. Él y yo nos entendemos muy bien. Aténgase a eso y verá que el día de la quema se ve el humo. Escúcheme, el día de la quema se ve el humo. Bien, damas y caballeros, continuemos con este interesante sermón, recordándoles lo que dice Romanos 2:13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la ponemos en práctica. Vuelvo y se la repito para que les quede bien claro, y discúlpenme lo directo para dirigirme a ustedes, pero es con mucha humildad, mucho cariño y mucho amor, porque en Romanos 2:13, el libro de Romanos es la constitución celestial. ¿Qué quiere decir esto de la constitución celestial? Que cada país tiene una constitución y se rige por esas leyes. Me explico, estoy predicando desde el país Colombia, y un país como este y como todos los países del planeta Tierra tienen una constitución. En esa constitución dice esto, y deben de cumplir esto y aquello. La constitución celestial para el planeta Tierra es el libro de Romanos, y en la constitución celestial
descrita en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 13, nos deja con mucha claridad lo siguiente: porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, o sea, la santa palabra de Dios, sino a los que la cumplen. Esto quiere decir que debemos de congregarnos en la iglesia, es un mandato de Dios en la Biblia, no para que le obedezcamos al pastor, sino para que le obedezcamos a Dios lo que nos dice en la santa palabra de Él, por nosotros los pastores transmitida. Amén. Bien, está nuestro Señor Jesucristo reunido con sus discípulos. Vayámonos por favor a Juan 14, 23 y 24. Estaba nuestro Señor Jesucristo reunido con los discípulos y una pregunta allí va, otra pregunta viene, otra respuesta a nuestro Señor Jesucristo. Y entre esa respuesta, nuestro Señor Jesucristo le responde con respecto al que ama a nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, versículo 23 y 24. Versículo 23. Les contestó Jesús, el que me ama, otra vez vuelve e insiste nuestro Señor Jesucristo, el que me ama obedecerá mi palabra. Y anexa lo siguiente: y mi Padre lo amará y haremos una morada en él. Qué bendición la que nos da esta porción de la Biblia en esta mañana a través de este sermón que lo estoy predicando a ustedes. Si nosotros nos dedicamos a cumplir los 10 mandamientos, no solamente nuestro Señor Jesucristo morará en nosotros, sino nuestro Santo Padre Celestial Jehová. Versículo 24: el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras, que son las que yo hoy les estoy predicando, pero estas palabras que ustedes oyen hoy, dice nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra, no son mías, sino del Padre que me envió. Damas y caballeros, ¿qué tenemos aquí en la santa palabra de Dios? Notemos algo muy importante. Es que estas palabras que están escritas en la Biblia, la que nos acaba de regalar la santa palabra de Dios en Juan 14, 24, le repito, el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes hoy oyen no son mías, sino de nuestro Señor Jesucristo, y a su vez nuestro Señor Jesucristo dice que son de nuestro Padre Celestial. Amén. Síganme con harto cuidado. Alguien podría decirme a mí, pastor, pero es que yo cumplo todos los mandamientos, pero es que créame sinceramente que es que esta rabia que yo siento, ese podría ser un caso. O hay otro caso que me podría decir alguien, y ya me ha ocurrido, pastor, yo cumplo con todos los mandamientos, pero vivo en fornicación. Es aquella persona que no se ha casado. En adulterio es aquella persona que tiene su esposa y sale de cuando en vez con su compañerita de trabajo, con la vecina de la vuelta. Es aquella persona que está casada y se asoma a la ventana y le está mirando el cuerpo ajeno a la mujer de él, a la esposa. Aquella persona que cumple con todo, pero que hace lo más mínimo, está violando un mandamiento. Puede ser robo, puede ser fornicación, puede ser adulterio, puede ser mentira,
puede ser engaño, puede ser chisme, está violando un mandamiento. Vayámonos a la santa palabra de Dios, donde nos dice Santiago 2:10, la respuesta que me piden a través de los correos muchas personas. Obviamente aquí no vamos a hablar de nadie en especial ni específicamente. Muchas personas vía WhatsApp me preguntan: pastor, yo soy la séptima maravilla, pero fallo en un solo punto. Yo soy casada, pero me mata tal hombre. ¿Yo qué hago? ¿Estaré pecando? ¿No habré cumplido los 10 mandamientos? Yo puedo darle la siguiente respuesta: no, yo no. Vayamos a la Biblia. Santiago 2:10, versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley y falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues permítame decirles a aquellas personas que están cometiendo un solo pecado de los 10 mandamientos y están cumpliendo los 9, perdieron todos los mandamientos. Déjenme explicarles por qué. Le voy a explicar por qué. Porque Dios no considera justo al que oye, sino al que cumple. Y el que cumple con todos los 10 mandamientos, pero falla en uno solo, ya los perdió todos. Damas y caballeros que me siguen a través de las redes sociales, continuaremos en el sermón número 2 a continuación, para seguirles explicando quién es el que me ama a mí.